Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa del Museo del Aceite. Esta noche empezaremos por la cocina, donde Paco, nuestro cocinero de cabecera, nos deleitará y nos enseñará algunos truquillos para cocinar un sabroso arroz con calamares y gambas. Esta semana además hemos ido al campo para comprobar a pie de olivar cómo se desarrollaban las labores de la recolección de la aceituna de mesa. Contaremos en nuestro programa con la presencia de José Luis Maillo, técnico en agricultura, que nos hablará sobre el desarrollo de la campaña de verdeo y sobre el estado fenológico del olivar en esta época del año. Y en la segunda parte de nuestro programa hablaremos de la vía verde de la subbética con un hombre que sabe mucho de vías verdes, Pablo Luque. Y sabe mucho de vías verdes porque precisamente hizo su tesis doctoral sobre este tema, sobre las vías verdes. Comenzamos ya nuestro programa aquí, en el Museo del Aceite. Buenas noches, comenzamos con un nuevo programa desde el Museo del Aceite y hoy vamos a preparar un arroz con gambas y calamar. Para empezar tenemos la cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y el tomate. Será la base de nuestro sofrito que vamos a utilizar para la elaboración. Después vamos a añadir una gambita y unos calamares. Hemos elaborado para mojar la cocción un caldito de verdura y pescado. Vamos a comenzar primero partiendo la cebolla, lo vamos a hacer lo más pequeño posible y así lo que vamos a intentar pues es también que nos dure menos el cocinado. Con esto pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que vamos a tardar menos en hacer nuestro sofrito. Si lo cortamos más grande, pues tardaremos más en cocinarlo. Que lo cortamos más pequeño, pues tardaremos menos. Como siempre, el aceite que esté bien calentito. Muy bien, vamos a ponerle ya la cebollita. Y ahora pues vamos a esperar que se vaya rehogando y mientras tanto pues cortamos el resto de la verdura. Tenemos aquí nuestra cebollita que ya va tomando color, la vamos a dejar un poco más hasta que se ponga un poco oscura y a partir de ahí pues le vamos añadiendo lo que sería el pimiento rojo y el pimiento verde y después a continuación pues le pondríamos el tomate. Mientras tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos aquí nuestras gambitas y las vamos a pelar. Vamos a darle un toque fino al plato, que no sea el plato de siempre, que cogemos y le ponemos el marisco entero con la cabeza y demás. Después, por ejemplo, otra cosa que podéis hacer, mientras que vais pelando las gambas, pues todo lo que serían las cabezas y el cuerpo de la gamba se puede utilizar para hacer pescado para mojar el arroz. Y así pues se ahorra producto también. Ahora en las fechas que corren hay que mirarlo todo. Esta es una gambita pequeña, ¿vale? Entonces la vamos a incorporar siempre al final. Lo que serían los mariscos de cocciones cortas, siempre al final. ¿Por qué? Para que quede en su punto.
lo que he dicho, las cabecitas de las gambas, la piel de la gamba, lo que sería el caparazón, eso, con un poquito de aceite, en la sartén, fuego fuerte, que se dore bien, ¿vale? Y se le pone después un poquito de vino blanco, un poquito de coñac y agüita, vamos, y tenemos un caldo para chuparse los dedos. Un caldo fácil de elaborar y poco costoso, y además rico. Dado que esto, lo que sería todo el sabor de la gamba, se encuentra dentro de su cabeza. Además, si la apretamos, todo esto que sale es el jugo de la gamba. Le añadimos el pimiento rojo y el pimiento verde. Le podríamos también poner ajo si queremos. Después le podríamos poner cualquier otra verdura, seta, le podríamos poner alcachofa, champiñón, cualquier cosita le viene bien a este plato. Lo que sí os recomiendo, como siempre he dicho en los programas anteriores, que pongáis lo que pongáis, siempre que vayáis a hacer un guiso, importantísimo, dorad primero la carne, dorad primero el pescado. ¿Por qué? Porque se concentran los jugos dentro. Y después va a estar el plato mucho más jugoso y la carne va a estar en su punto, va a estar tierna, va a estar doradita por fuera. Estupendo. Pues mire, ya tenemos aquí nuestra gambita y esta la vamos a reservar aquí hasta el final. Cogemos la gambita por aquí y la reservamos aquí. Pues vamos ya a poner el tomatito, que ya tenemos el sofrito bien doradito, y le vamos a poner el tomate para darle ya el último toque. Entonces le vamos a poner tomatito y seguramente pues le tendremos que poner un poco más de aceite ahora. Bueno, ya tenemos nuestro sofrito casi a punto y ahora lo que vamos a hacer, le vamos a poner un poquito del caldo que teníamos elaborado para que cueza un par de minutos y lo vamos a triturar. Con eso es suficiente. Vamos a quitarlo todo. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la misma sartén. Aquí se encuentran todos los sabores y lo que vamos a hacer es recuperarlos, porque lo primero que vamos a hacer va a ser saltear el arroz. Me diréis, pero bueno, ¿cómo va a poner el arroz sin caldo, sin sofrito? ¿Eso cómo es? Pues muy sencillo. Nosotros vamos a poner el arroz a fuego y lo que vamos a hacer es que absorba más agua. Cuando el arroz toma temperatura, ¿qué es lo que hace? Pues que después al final va a tomar mejor el agua y va a tener un punto de cocción más redondo. Guardamos esto por aquí y ahora vamos a triturar nuestro sofrito. Vamos a darle poco a poco y esto 2 minutillos lo tenemos ya listo.
pues vamos a añadirle el arrocito. Importante que se caliente, pero no hay que dejar que se pegue. Vamos a coger nuestra cucharita y la vamos a ir moviendo poco a poco. Cuando veamos que el arroz ya se está poniendo un color transparente, más o menos, que se le ve el grano de dentro pero por fuera se le nota una película todavía transparente, pues ese va a ser el punto de que le vamos a tener que añadir ya a nuestro sofrito. El arroz se supone que una vez que ya se le pone el agua, ¿no?, o el caldo, no se debe de mover. Hay muchos tipos de arroces. Y cada país, cada nacionalidad tiene una forma de comer arroz diferente. Aquí en España lo más típico es la paella. Vamos, si te vas a Valencia, por ejemplo, pues sí, hacen paella, pero te van a decir que allí hacen 1000 tipos de arroces diferentes. Y eso, pues, por ejemplo, aquí lo que es en Andalucía y demás, pues no se estila tanto. Que te vas a Italia, por ejemplo, pues allí el arroz se comen un arroz meloso, que sería más o menos la textura que nosotros hacemos el arroz con leche. En dulce, pues ellos lo hacen ensalado, pero con mantequilla, le ponen su verdurita, su queso también, el parmesano. Bueno, ya vemos que se está cogiendo aquí el arrocito a la sartén y le vamos a incorporar el sofrito. Lo tenemos triturado para esos niños que no les gusta la verdura, que las madres se vuelven locas. Pues mira, sofrito trituradito. A mí me encanta mucho esas conservas. El tomate, el pisto, hacer las conservas en su casa, eso a mí me encanta. Entonces, pues, todo esto, más todavía. Le ponemos el sofrito, lo movemos un poquito y a continuación le vamos a añadir el caldo. Se nota que está esto calentito. Eso por aquí. Y ahora pues ya le vamos a poner el caldito, ¿vale? Vamos a ponerle un poco y cuando hierva se lo añadimos todo. Ahí está. Le añadimos ya el resto del caldo y lo vamos a dejar cocer 15 minutos. ¿Vale? Más o menos entre 14 y 15 minutos es cuando el arroz está listo. Le vamos a bajar un poco el fuego ahora después, conforme que empiece a hervir. Y claro, he dicho 15 minutos, pero 5 minutos antes le tenemos que añadir los calamares y la gamba. La gamba yo creo que con algo menos de 5 minutos va a tener. Y el calamar sí se lo vamos a poner 5 minutillos antes. Es decir, que contáis una vez que empiece a hervir 10 minutos y después le añadimos ya la gamba y el calamar. Eso por aquí. Cuando hierva le bajamos el fuego y se nos va a quedar un arroz, vamos, del 10. La sal al final también. Lo vamos a probar y así pues ya vemos cómo está de sal, que no le hemos puesto nada todavía. Bueno, ya han pasado los 10 minutitos y ahora lo que vamos a hacer es ponerle los calamares. Vamos a dejar esto por aquí. Le vamos a poner nuestros calamaritos.
Y ahora a continuación pues le vamos a poner la gamba. Lo vamos a dejar aquí un poquito. Y ahora en 3 minuticos le ponemos la gambita. Ya han pasado esos 3 minutitos y le vamos a poner la gambita y le vamos a quitar el fuego. Y así con el calor residual que está teniendo nuestro arroz se va a quedar terminado. Como veis es una gamba que es bastante pequeña, entonces se va a cocer, vamos, sola. Le vamos a poner la sal. Tiene bastante sal porque la elaboración todavía no le hemos puesto nada, ¿eh? Puesto antes, pues cuidado al final no le vayáis a poner la misma que yo, que si no el resultado no va a ser tan bueno. Le vamos a quitar el fuego y esperamos un par de minutitos que repose y lo tenemos ya listo para emplatar. Bueno, pues ya hemos esperado esos 2 minutitos, 3 minutitos, ¿vale? Para que reposara el arroz. Y ya tenemos nuestro arrocito limpio. Listo, mira. Tenemos la gambita que se ha hecho solamente con el calor residual, completamente cocinada. Y ahora lo que vamos a hacer es pues emplatarlo, ¿vale? Tenemos un arrocito meloso estupendo. Vamos a coger y lo vamos a emplatar. Aquí nuestros calamaritos. Vamos a poner calamaritos, gambitas también. Otro calamarito por aquí. Y este por aquí. Bueno, vaya con esto hemos terminado por hoy. Tenemos un arrocito con gambas y calamares para chuparse los dedos. Bueno, y como hemos comentado en el comienzo de nuestro programa, contamos esta noche con la presencia de José Luis Maillo, técnico en agricultura, y vamos a hablar sobre el desarrollo de la campaña del verdeo, que es lo que ahora mismo está teniendo lugar en nuestros campos. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, pues explícanos un poquito, tú que estás todos los días en el campo y en el devenir de todo esto, ¿cómo se va desarrollando la campaña del verdeo de la aceituna? Bien, pues la campaña de aceituna de mesa se desarrolla ya como se está desarrollando este año normalmente, como viene siendo habitual ya en los últimos 4 o 5 campañas. Es decir, estamos a finales ya de concluir la campaña y en estos 6 u 8 días que le quedan a este mes prácticamente está todo el mundo con los cupos hechos. Digo normales, pero esto no ha sido normal hasta hace prácticamente eso, 4 o 5 años, donde la campaña de aceituna de mesa, en nuestra comarca me refiero, se extendía hasta mediados de septiembre, o al menos bien metido noviembre. Se empezaba sobre el Pilar y duraba hasta mediados de noviembre, ¿no? Pero en los últimos 4 o 5 campañas la verdad es que esto se ha reducido al mes de octubre. ¿Se va adelantando la recolección? Se va adelantando la recolección por una parte también,
demanda de los industriales, y también, por otra parte, la proliferación del cultivo de olivar en toda la vega del Guadalquivir, fundamentalmente entre Córdoba y Sevilla, así como en toda la campiña andaluza, y eso hace que haya más cantidad de aceituna hojiblanca a disposición de las industrias de entamado. Hasta hace bien poco, la industria de entamado tenía que venir a por aceituna hojiblanca al sur de Córdoba y norte de Málaga, la zona de Antequera, Campillo, fundamentalmente. Pero ahora no, ahora hay aceituna hojiblanca en todas estas comarcas que he mencionado antes, que son más tempranas que estas, y nos ha perjudicado puesto que nos recorta mucho a nosotros los días de poder recolectar aceituna. Este también acortamiento, dijéramos, entre comillas, de la campaña de la recolección también se debe a la mecanización del campo. Indudablemente. Y aquí hay cada vez más máquinas capaces de recoger la aceituna en menos tiempo. Indudablemente, indudablemente. Es decir, si no fuese por la mecanización, indudablemente, pues no tendríamos la capacidad de acaparar la aceituna que se acapara ahora en poco tiempo, ¿no? Y eso tiene una incidencia negativa sobre el precio de la aceituna. Efectivamente, íbamos a nuestra segunda pregunta, porque claro, es verdad que la campaña se va desarrollando, pero la queja generalizada es que el precio es bajo, que la aceituna no vale. Esta queja ya llevamos unos años oyéndola, pero este año quizás en demasía, ¿no? Quizás este año los precios han bajado más en proporción con... Indudablemente. Los dos factores, a mi juicio, que influyen en el precio de la aceituna de mesa son fundamentalmente el precio del aceite, el mercado del aceite. Por todo he sabido que este año, desgraciadamente y también inexplicablemente, en el mes de octubre el mercado del aceite ha ido a la baja. Hemos pasado de los 2,30 y algo, casi las 2,40 euros tonelada que teníamos en el mes de septiembre, a los 2,13 o 2,14 que estamos ahora, ¿no? Entonces, esta bajada en el precio del aceite, indudablemente... repercute en el precio de la aceituna de mesa. En el precio de la aceituna de mesa. Y otro factor que tiene, a mi entender, la misma incidencia que el precio del aceite es la aceleración que tenemos ahora en recoger la aceituna. Es decir, esta mecanización influye en la gran cantidad de aceituna que se recolecta, y entonces tenemos saturados a las industrias de entamado. De tal manera que los camiones no terminan en la jornada de descargar. Pasan camiones de aceituna recolectada hoy que llega a las industrias de Sevilla y Cáceres y Extremadura, que llegan mañana por la mañana la aceituna recolectada hoy, y están todo el día de mañana y se tienen que quedar para el día siguiente en ocasiones. No dan abasto a recibir toda la aceituna que Claro, entra. eso tiene un proceso que no es como la industria como el molino. Hay que descargar el camión por la piquera, tiene que ir por unas cintas para ir directamente a los fermentadores, y entonces pues es un proceso un poquito lento. Y otro dato que quizás influya también en los precios sea el hecho de que, bueno, la aceituna verde tiene un cupo. No es como la negra, que la negra toda la que viene al molino se muele, se mortura, se hace aceite. La verde no. La verde, en cuanto se llena los fermentadores, ya no hay posibilidad, de poner más, efectivamente. Al hilo de esto te diré que en España aproximadamente son unas 600.000, entre 550 y 600.000 toneladas de aceituna de mesa lo que se recolecta. Para aquellos agricultores que no lo entiendan en toneladas, entre 550 y 600 millones de kilos de aceituna son las que se recolectan en España. Para mesa. Para mesa. Indudablemente esa es la capacidad que tenemos actualmente, y cuando se llenan los fermentadores ya no hay posibilidad, de poner más. Bueno, enlazamos aquí ya con nuestro refranero, como en nuestros programas anteriores, y bueno, este adelanto de la recolección hace que bueno, la recolección se termine antes, que la aceituna naturalmente se recoja antes. Hemos seleccionado de nuestro refranero un refrán referido precisamente a la aceituna de mesa, que dice así: aceituna que quieras confitar, por San Martín la debes cosechar. Tenemos que decir que San Martín es el 11 de noviembre, o sea que esta es la fecha que, según el refranero, la aceituna está en su momento óptimo para aliñarla, para aderezarla, ¿no? Sí, eso en la casa sí es así. Yo, de hecho, recuerdo de mi padre y de mis tíos y de mi abuelo quizás que decían ellos que la aceituna del año, es decir, la aceituna que ponemos en la tinaja para todo el año, se debe de recolectar en la menguante de noviembre, que viene a estar ahí a mediados de noviembre unas veces, otras veces más al principio, más al final, ¿no? Pero a nivel de industrial no es así. A nivel industrial, el industrial quiere la aceituna un poco más dura, porque indudablemente tiene un proceso y en
la mecanización, tanto en la recolección como con la limpieza, tiene una serie de golpes y quieren que esté la aceituna un poquito menos hecha, más dura, ¿no? Y luego ya se encargan ellos del tiempo con algún producto añadido, todo por supuesto autorizado en la industria agroalimentaria, ¿no? Pues ponerle la textura adecuada para el consumo. Bueno, hemos hablado de cupos, hemos hablado de precios y otro factor determinante en el tema de la aceituna de mesa es el calibre, el tamaño de la aceituna. ¿Cómo estamos este año de tamaño? Este año estamos con los calibres un poquito más chicos que el año pasado. Sí, es raro, ¿no? Porque habiendo llovido el año anterior de esta pero, manera... pero nos encontramos con un doble factor. El primero es que este año la mayoría de los olivares tienen más cosecha que el año pasado. Todos sabemos qué cosecha al haber tuvimos. más cosecha, el tamaño es menos. Claro, al tener el árbol más carga, indudablemente, pues puede poner menos calibre. Y un segundo factor, unido a ese, es que este año el otoño, bueno, pues hasta ayer, miércoles o jueves, no fue cuando ha llovido, ¿no? Un poquito, es decir, llevamos después de todo el verano, todo el otoño en seco. Eso junto con que el árbol está más cargado que el año pasado, pues entonces los calibres este año influyen en el tamaño y los calibres están más pequeños que el año pasado. Tenemos que decir que mientras estamos realizando esta entrevista, las imágenes que ustedes están viendo en sus monitores corresponden a unas tomas que hicimos esta semana en la finca del colegio, ¿no? Una finca que está entre el término municipal de Cabra y de Monturque, y las imágenes de selección y pesaje de la aceituna se realizaron precisamente en la compra que tiene José Luis Maillo en la vereda de Cerro Macho. Bueno, hemos hablado de que España es la primera productora mundial de aceite de oliva y seguida, vamos, a una distancia considerable de los siguientes, de aceituna de mesa, a una distancia considerable además de los siguientes países productores. Pero ¿cómo andamos en el tema de consumo? Porque si bien somos los primeros productores, quizás no somos los primeros consumidores. No, no es así. En España, como he dicho antes, bueno, a nivel mundial la producción de aceituna de mesa está en torno a 1.700.000 toneladas, es decir, unos 170 millones de kilos de aceituna de mesa es lo que se suele hacer, ¿no? Nosotros estamos, como he dicho, en esos 600.000 toneladas y el consumo nuestro estamos en el cuarto orden a nivel mundial. En cuarto lugar. En cuarto lugar. Primeramente está Egipto, que es también un productor, que estaría en el tercer o cuarto lugar a nivel de producción. Primeramente está Egipto, seguido de Turquía, son dos países de la ribera mediterránea, ¿no?, que están aproximadamente en el 15% de la producción mundial, lo que consumen, seguido de Estados Unidos, que están en torno al 9%, y España, que estamos en un consumo aproximadamente del 6% de la producción mundial. En cualquier caso, de nuestra producción, de esas 600.000 toneladas aproximadamente, exportamos el 50%. Entre el 45 y el 50% se dedican a exportación, de las cuales la mitad de lo que exportamos está en los países intracomunitarios, seguidos de Estados Unidos y de la Europa del Este, que son grandes consumidores de aceituna de mesa. Bueno, entonces ahí enlazamos con otra cuestión, la comercialización de la aceituna de mesa. Nos está dando datos sobre la comercialización, tanto interior como exterior, de este aceite, de esta aceituna de... Me traiciona el subconsciente hablando del aceite porque mi mundo es más el del aceite de oliva, ¿no? Pero ¿es posible abrir nuevos mercados o se está trabajando en esa línea en el tema de la aceituna de mesa? Sí, se ha trabajado. Llevamos desde el año 2004 en que se creó Interaceituna, una asociación, una fundación de la interprofesional de la aceituna de mesa, que la componen los productores. En ella forman parte Asaja, COAC, UPA, y también los industriales, a través de ASEMESA, que es la Asociación Española de Envasadores y de Industriales de Aceituna de Mesa. Como digo, esta Interaceituna está patrocinada o copatrocinada por agricultores y por industriales. Los agricultores saben que cuando les hacemos la liquidación de la aceituna de mesa, les retenemos 1,7 euros por tonelada de aceituna entregada, que va precisamente destinado a Interaceituna, para la interprofesional de la aceituna de mesa. Interaceituna lleva estos 9 años, desde el 2004 al 2013, lleva haciendo acciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional
para promocionar el consumo de la aceituna de mesa. Y la verdad es que en estos 6-7 años pues se ha conseguido, ¿no? Se han incrementado no solo dar a conocer este alimento, que en definitiva es un alimento, sino que suba también el consumo de aceituna de mesa. Es decir, en definitiva, hay futuro en el consumo de aceituna de mesa. Hay muchísima más gente todavía que no consumen aceituna que los que consumimos, me incluyo entre los que consumen, y creo que tiene puertas abiertas esto para ir a un mercado a más. Está claro que el futuro del olivar, tanto en su vertiente de aceituna de mesa como en su vertiente de aceite de oliva, depende en buena medida, o va a depender claramente, de la comercialización, de que se abran nuevos mercados y de que se incremente el consumo de estos productos terrestres. Así es. Bueno, seguimos con el tema del olivar y vamos a tocar el tema del olivo, del árbol. ¿Cómo está a esta altura del año el estado fenológico, el estado vegetativo del árbol? O cuéntanos, primeramente, dar unas pequeñas pinceladas para las personas que no entienden el tema, ¿qué es el estado fenológico del árbol? Bueno, el estado fenológico del árbol mide en qué momento de su estado vegetativo se encuentra la planta. Es decir, el estado vegetativo de la planta va desde la yema de invierno, cuando prácticamente no vemos la yema en la axila de cada hoja, hasta la maduración total del fruto, ¿no? Y en ese periodo de tiempo, pues hacemos unos cortes, según estemos en yema hinchada, en floración, en inicio de maduración, hay unos cortes que se miden con el estado fenológico. La verdad es que el estado fenológico a nivel de agricultor tiene poco uso, ¿no? Y de hecho la mayoría no lo conocerán. Pero sí a niveles de estudios científicos y de momentos de aplicación de un producto fitosanitario o de cualquier otro producto hormonal. Te iba a decir que el estado fenológico quizás estudia el estado de salud de la planta o la evolución. Es la evolución, efectivamente. El estado de salud se mide con el estado vegetativo. Ajá. El estado fenológico mide más la evolución a lo largo del estado vegetativo de la planta en que se encuentra. Para aclararnos, por ejemplo, ahora mismo, en este momento, el estado fenológico de la planta está en unos parámetros que están, y que luego si puede sacarlo a la cámara lo sacaremos, estamos entre el estado fenológico 78, aquel en el que el 70%, al menos el 70% de la aceituna ya tiene su calibre definitivo, y el estado 85I, que ese estado fenológico viene a ser cuando ya hay alguna aceituna pintona, que llamamos nosotros en el campo. Estado fenológico, estado vegetativo. Ese es el estado fenológico. Y ahora, hablando, y perdona Juan, del estado vegetativo, el estado vegetativo de la planta ahora mismo no es malo a nivel general, y se va a mejorar lógicamente con estas lluvias que acaban de llegarnos, ¿no? El estado vegetativo en general es bueno porque venimos de un año, de la campaña pasada, en el que hubo poca cosecha. Entonces ahí indudablemente las plantas se recuperaron bien al estar medianamente descansadas. Pero además nos favoreció mucho el clima. El año pasado tuvimos prácticamente 1000 litros o más de 1000 litros de agua en la comarca. Y el agricultor se enganchó a esas condiciones óptimas de climatología para abonar. Yo creo que el año pasado pocos agricultores se quedaron sin abonar. Entonces veníamos de un año con una buena cantidad de agua y una buena nutrición de las plantas. Hemos llegado a este año con un buen estado vegetativo de las plantas y así la mayoría lo manifiesta. A excepción de aquellas parcelas que están en terrenos greas o bien en terrenos de bujeo, es decir, en tierras resias, que llama el agricultor, y que le ha coincidido que tienen buena cosecha este año. Esos terrenos almacenan menos cantidad de agua, se calientan más por el color del suelo, que es un poquito oscuro, se calientan más durante el verano, del sol, evaporan más agua y la verdad que estaban acusando ya la falta de lluvia, ¿no? Bueno, pues buenas condiciones de agua, sí, mucho abono, un estado fenológico bueno, un estado vegetativo bueno, eso va a incidir en que la próxima cosecha de la aceituna pues sea una cosecha abundante. Precisamente ayer se publicaba el aforo de cosecha que ha sacado la Junta de Andalucía, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, que da unas previsiones de campaña de 273.774 toneladas solamente para la provincia de Córdoba. Un montante total de 1.611.000 toneladas para todo el país. Esto se acerca mucho a la cosecha récord que tuvimos en este país, que fuera de la campaña 2011-2012. Y bueno, esto ni en el mejor de los pronósticos se podía esperar unas previsiones tan optimistas. Como técnico en agricultura,
¿qué te parecen estas previsiones? ¿Las ves realistas? ¿Las ves aventuradas? Hombre, yo la verdad es que ahora mismo las veo un poco aventuradas. Yo tampoco manejo los datos que manejan estas personas a nivel nacional, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo harán creo que con algún fundamento. Aunque, si bien es verdad, es conocida este año por los agricultores la influencia de la climatología en las plantas, y lo mismo que antes hemos hablado de que había un buen estado vegetativo y unas buenas condiciones para que este año hubiese un cosechón. La verdad es que en la zona de hojiblanco no es así. En la zona de hojiblanco las condiciones climáticas del mes de mayo y de junio, con más frío quizás de la cuenta y más humedad también en algunos momentos, ha hecho que se haya producido corrimiento de flor. Y en el hojiblanco así se hace ver y se ve en el campo, ¿no? No hay ese cosechón que se esperaban muchos agricultores. De todas maneras, los datos que maneja la Junta precisamente inciden el crecimiento de la cosecha este año en el picual. Correcto. Porque precisamente a la provincia de Jaén, que es la primera productora nacional y mundial de aceite de oliva, le da unas previsiones de cosecha de 715.000 toneladas, superando incluso en un 4,7% la de hace 2 años, que fue la cosecha del siglo, que fue la más grande. Luego incide, los datos que maneja la Junta coincide con lo que tú dices, que el hojiblanco, si bien el hojiblanco no va a producir más, no tiene ese cosechón que esperábamos, pero el picual sí tiene carga. Ahora, hasta ese nivel, la verdad es que va a depender mucho también del mes de octubre, del otoño que tengamos, ¿no? Bueno, porque ahora nos han caído 18 o 20 litros de agua, pero eso no es óbice de que ya esto va a ser la panacea. Pueden volver, si no en las temperaturas que hemos tenido la semana pasada, puede volver otra vez a ser un poquito de calor y a que tarde la próxima lluvia, y la verdad es que eso va a dar puede todavía afectar a la cosecha. Y de hecho recuperamos nuestro refranero, ¿no? Y nos encontramos un refrán que dice: no digas abundancia de aceite hasta que no haya pasado octubre. Estamos todavía en octubre. Yo creo que estamos en octubre. Este refrán incide en lo que tú comentas, que bueno, que todavía quedan muchos días, ¿no? O como popularmente dice la gente del campo, a la aceituna le queda mucho que dormir al raso, ¿no? Todavía hasta que esté recolectada y en el molino. Y lo triste de estas previsiones de abundante cosecha para el año que viene es que las previsiones también es que el precio baje. Indudablemente, hombre, yo creo que estos datos o se está muy seguro de que son así o hay que retrasarlos en el tiempo, porque indudablemente eso ya está poniendo un poco el colchón y las condiciones para que el precio del aceite este año no sea nada bueno, ¿no? Entonces, o se está segurísimo de eso o habría que esperar un poquito. ¿Qué prisa tenemos nosotros ya en conocer si este año vamos a tener 1.700.000 o 1.300.000? Y la verdad que esas 300 o 400.000 toneladas de más o de menos, eso incide mucho en pues puede influir todavía de aquí al enlace de campaña, que queda todavía aceite por vender, ¿no? Yo creo que los políticos aquí debieran de ser un poquito cautos también, y los técnicos que los políticos y los técnicos, porque claro, el político lanza los datos lo que dice el técnico. Por eso digo los políticos en dar el dato y los técnicos en manifestar afinar sus previsiones. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis, por estar con nosotros esta noche en nuestro programa. Y bueno, te emplazaremos a futuros programas porque el olivar y el mundo del olivar es algo vivo que va cambiando constantemente y habrá que hacer un seguimiento del estado fenológico, del estado vegetativo y de la recolección de la aceituna. Pues cuando tú quieras, Juan. Por mi parte, encantado de estar aquí y me alegro mucho de que haya un programa de estos en nuestras ondas y en nuestra comarca para que tengamos, y al menos en nuestro pueblo, para que haya referencia, ¿no? Y a ustedes muchas gracias por su atención. Pasamos a la segunda parte de nuestro programa, en el que hoy contaremos con la presencia de Pablo Luque y hablaremos de vías verdes. Ecoliva ha hecho del aceite una obra de arte y lo ha alojado en un museo. Un museo hecho por él y para él, para el aceite de oliva. Fuente de salud, verdadero oro líquido, zumo natural obtenido directamente de aceitunas y solo mediante procedimientos mecánicos. Aceite de oliva del Molino Viejo, arte y salud en su mesa. Y porque no solo del aceite vive el hombre, en el restaurante El Molino Viejo podrá degustar los más variados menús creados por nuestro chef, titulado En Cocina. Salón de bodas, bautizos, comuniones, comidas de empresa.
En un edificio modernista con un siglo de antigüedad, en el centro de Cabra, sin desplazamientos, se encuentra El Molino Viejo, la cocina profesional a su servicio. Hoy vamos a hablar de vías verdes, un recurso íntimamente relacionado en nuestra zona con el aceite y también, naturalmente, con el turismo. Y para hablar de vías verdes, contamos hoy con un paisano que yo me atrevería a decir que es de las personas que más saben en España sobre vías verdes. Se trata de Pablo Luque. Pablo Luque es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Granada, con la calificación de sobresaliente en cum laude, y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Extremadura. Aquí hay un currículum amplísimo, ¿no?, pero que sería prolijo enumerar para no aburrir a nuestros televidentes. Vamos a saltarnos mucho de las habilidades con las que cuenta Pablo, reconocidas, pero sí quiero resaltar que, bueno, hemos dicho que es doctor en Ciencias de la Actividad Física y es doctor porque hizo su tesis doctoral con el título de Análisis del modelo de uso y visita de los deportistas turistas de las vías verdes andaluzas. Y es la única tesis doctoral hecha en España sobre vías verdes. Por eso yo decía antes que quizás sea de las personas que mejor conocen el tema de las vías verdes. Y bueno, entrando en materia, además, hay que resaltar que este año, me contaba Pablo, que se cumplen 120 de la inauguración definitiva de la vía verde del aceite. La vía verde que cubría en ese momento, me habéis dicho, el tren del aceite, que cubría desde Campo Real hasta Linares Zarzuela. Y ese tendido ferroviario, hoy todo está reconvertido en vía verde. No, ahora mismo de Jaén a Campo Real, solo exclusivamente. Porque Jaén Espelúi aún funciona, el tramo ferroviario, y Espelúi Linares no está aún habilitado como vía verde, pero sí hay proyectos por parte de la Diputación de Jaén de iniciar. Para las personas que no lo conozcan, diremos, bueno, Jaén, todo el mundo lo sitúa, y Campo Real está en el extremo contrario. Pues está a unos 3-4 kilómetros menos de la estación de Puente Genil. Originariamente esta línea era Puente Genil Linares. Pero la propia empresa, la compañía de los ferrocarriles andaluces, pues solicitó la modificación y unos 2 kilómetros antes colocó Campo Real. Tenemos en total entonces, ¿cuántos kilómetros de vía verde? De vía verde en esta línea ferroviaria, pues estamos hablando de unos 55 kilómetros que tiene Jaén, la parte de Jaén, unos 58 kilómetros la parte límite de Jaén con Córdoba, que está en el río Guadalhorce, hasta municipio de la aldea de las Navas del Selpillar, pero recién se han abierto unos poquitos más, unos 8 kilómetros más hasta Campo Real, bien, con lo cual ya tenemos ahí superando los 120 kilómetros, y en el 2010 se abrió un ramal que existió en esta línea. Bueno, en esta línea ferroviaria hubo 2 ramales, uno que fue el Luque Baena, pues ese se ha abierto también, la estación de Luque. Los visitantes que vean la vía pues verán que tiene un puente, ¿no?, y pasa ahí. Ese está hablando de unos 8 kilómetros. Y el otro ramal era Zamoranos, pero es muy cortito, y ese está. Precisamente hace unos días hablaba yo con la alcaldesa de Sueros, que no conocía la existencia de este ramal, ¿no? Me aseguraba que no había comunicación entre la vía verde de la Subbética y Baena, pero tú me dices que sí. Bueno, ya lo conocemos, existía. Ese ramal además se inaugura posteriormente, no es de la época inicial de la vía. En los planos sí, pero luego después casuísticas pues llevaron a que no. Y las casuísticas fue que en el año 1873, cuando se concede ya la licencia para iniciar, bueno, la ley, y luego en el 77 se le da a Loring, pues aparece que en la línea va Doña Mencía, bueno, la que tenemos ahora mismo, Doña Mencía, en Doña Mencía se desvía hacia Baena, ¿vale? De Baena, por tanto, hacia Martos. Pero luego problemas en la construcción, en el diseño, tierras que no eran las apropiadas, exceso de curvas, tal y cual, la propia compañía solicita al Ministerio hacer la transformación.
y entonces ya es por el carril que hay agua. Está en el proyecto inicial, pero en realidad no se termina hasta 1918 es cuando se inaugura el ramal, 1918 Luque-Baena. Casi 30 años después de que se inaugurara la línea original, que tenemos que decir que se inauguró en 1893, por lo tanto cumple 120 años. Viene esto bien porque, bueno, se está realizando ahora mismo un proyecto de una realización de una ruta turística del aceite, la ruta del aceite propiamente dicha, que comprendería los 5 municipios con 2 denominadores comunes. Uno, estar dentro de la DO de Baena, ¿no? Y otro, estar unidos por la vía verde. Así tenemos que esta ruta turística que se está creando del aceite transcurriría desde Baena, pasando por Luque, Suero, Doña Mencía hasta Cabra, ¿no? Uniría los 5 municipios, vuelvo a repetir, con estos 2 denominadores, denominación de origen de Baena y vía verde. Bueno, ¿cómo surge, Pablo, el concepto de las vías verdes en España y anteriormente en el mundo? Porque me imagino que esto es una importación, como tantísimas cosas, que surge primero en Europa y que luego traemos a España. Es una importación, pero España es pionera. Y ahora ¿Sí? voy a explicar. Entonces no hay tal importación, sino sería exportación. Efectivamente, así es. El origen está en Estados Unidos. ¿Vale? El origen está en Estados Unidos, donde ya hay cantidad de líneas ferroviarias en desuso, bueno, y concretamente no era por las líneas ferroviarias, era porque querían darle salida a esos parques, que la gente utilizara los parques, y a partir de ahí se crean conceptos de corredores verdes, carriles verdes, etcétera, etcétera, y de ahí se vaya actualizando. Y en España, en el año 1993, pues surge de la misma manera, ¿no? Hay un exceso de líneas ferroviarias en desuso, se plantea sobre la mesa qué ocurre, el Ministerio, en aquel momento Renfe, la Fundación de los Ferrocarriles, hace un estudio y se ve la posibilidad de utilizarlo como corredores verdes, como infraestructuras no motorizadas. Y digo que ahí es nuestra característica donde nosotros importamos, porque vía verde en muchos países del mundo es cualquier infraestructura no motorizada, es decir, un sendero, una vía pecuaria, una pista forestal, un carril bici, ¿bien? Sin embargo, en España lo específico, la especificidad es que vía verde solamente es una línea ferroviaria en desuso, que se ha reconvertido para ser utilizada en senderismo, bicicleta. Por tanto, en España no se puede confundir una vía verde con un sendero, una vía pecuaria. O sea, en España podemos decir que para ser vía verde, previamente ha habido que ser vía del tren. O vía de tranvía. O vía de tranvía, en definitiva, sí, de un elemento ferroviario. Pablo, ¿cuántos kilómetros de vías verdes y cuántas vías verdes tenemos ahora mismo en nuestro país? En España hay unos 2.000 kilómetros. Y unos 102 aproximadamente de vías verdes. Estamos hablando de cerca de 7.000 kilómetros de vías ferroviarias en desuso, pues ya hay unos 2.000, están ya convertidas en vías verdes. O sea, tenemos 7.000 kilómetros de vías desmanteladas y transformadas en vías verdes, unos 2.000 kilómetros repartidos por toda la península. Excepto en las islas y en las 2 ciudades autónomas. En el resto de comunidades, en lo que es la península, en todas las comunidades existe alguna vía verde. Y el potencial es mayor porque muchas líneas ferroviarias van a desaparecer con el uso de las líneas de alta velocidad. Eso en España, porque en Andalucía somos la comunidad autónoma con más kilómetros de vías verdes y con más número de vías verdes. Aproximadamente el 20% de la red nacional la tenemos en Andalucía. Por lo que me cuenta de tus palabras, deduzco que a pesar de la crisis sigue vivo el programa de vías verdes, el programa de rehabilitación de antiguas vías de ferrocarril para transformarla en vías verdes. Sí, sigue vivo, pero evidentemente la crisis nos ha afectado a todos y el presupuesto ha bajado. Quien ejecuta la obra, cuando estamos hablando de líneas que superan varios municipios, normalmente es el Ministerio de Medio Ambiente el que ejecuta la obra, con previo unos estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, se están reduciendo. Pero bueno, recientemente se ha firmado un convenio entre Adif, que es el propietario de los terrenos actualmente ferroviarios, y Ayuntamiento de Sevilla, en concreto Estepa, La Roda de Andalucía y Pedrera, para hacer una vía verde que le llaman la vía verde de las lagunas. Ya se ha firmado un convenio. Luego vendrá la obra. La realización. Esa vía además la tenemos muy cerquita y es posible que algún día enlace con la nuestra. Bueno, La Roda estaba comunicada con Puente Genil a través de la línea ferroviaria Córdoba-Málaga. Si siguiera esta política y el gobierno siguiera invirtiendo en vía verde, ¿sería posible que llegue el día
en que cualquier ciudadano, cualquier español pudiera hacer una ruta por España sin bajarse de la Vía Verde? Es la pretensión, es el objetivo final que el Ministerio de Medio Ambiente, a través del programa Caminos Naturales y también con el apoyo de la Fundación de los Ferrocarriles y el programa Nacional Vía Verde, se tiende a eso, a un mallado de vías verdes o vías verdes con senderos, de manera que, de hecho, un claro ejemplo tenemos ahora: la Diputación de Jaén está luchando por su corredor verde de 200 y pico kilómetros, en el que va de norte a sur prácticamente, pasando por vías verdes, vías pecuarias, caminos, etc. O sea, que sí. Se sigue trabajando en la construcción de Vía Verde. Metámonos ya en nuestro terreno, en el terreno que a nosotros más nos toca. ¿Desde cuándo existe la Vía Verde de la Subbética? Aunque, bueno, una pregunta un poco retórica, porque me tocó vivir precisamente en mi época de concejal del Ayuntamiento de Cabra, la época de la transformación de la vía del tren del aceite en Vía Verde. Pero bueno, quiero que Pablo, como técnico y como especialista en el tema, nos explique desde cuándo existe y cómo surge todo esto. Bueno, bien recordarás tú y supongo que los espectadores, el primer objetivo era un tren turístico. Desde el año 95-96 empiezan a hacerse los estudios, se valora, se ve que es inviable, el presupuesto eran 400. Doy fe de ello, porque tuvimos arduas discusiones en el seno de la Mancomunidad de la Subbética entre partidarios del proyecto del tren y los que éramos detractores del proyecto del tren en beneficio de la Vía Verde. Aquello no era viable porque nada más que, ya digo, la construcción, la rehabilitación de la propia plataforma y el mantenimiento posterior del tren. Entonces, automáticamente fue muy coetáneo con los inicios del Programa Nacional de Vías Verdes. Y entonces pues surgió la posibilidad de hacer la Vía Verde, que desde el año 95, 90, 96, 99 empezaron los estudios. En el 99 se firmó el convenio con Renfe, Mancomunidad y Renfe, para ceder los terrenos. Y bueno, las obras comenzaron en el 2000 y en el 2002 se abrió al público la Vía Verde de la Subbética, la Vía Verde del Aceite, que es la continuación de la nuestra por Jaén, 2001 también. Fueron coetáneas prácticamente en el tiempo, pero nunca hubo una inauguración oficial como tal. Pero sí, en el 2002 empieza. De hecho, el año pasado pues ya se cumplieron 10 años de la apertura, y luego ya después vinieron distintos servicios. En el 2003 el CITA, 2006 el Centro de Turismo, de Ocio y de Turismo en la Estación de Luque, etcétera, etcétera. Y se sigue trabajando porque, bueno, recientemente vemos cómo antiguas casillas de paso a nivel se siguen rehabilitando a pie de Vía Verde, ¿eh? Vamos, Pablo, vamos a hablar de los beneficios que ha traído la Vía Verde, los pros y los contras de esta infraestructura, que a pesar de que existía desde hace 120 años en la Subbética, pero bueno, recientemente se le ha dado un nuevo uso. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes que ha traído o qué destacaría en contra de esta vía? Bueno, siempre hay pros y contras en todos los proyectos, ¿no? Esto ya se discutió el año pasado, en el 2012, en diciembre hicimos unas jornadas técnicas sobre Vía Verde y se puso de manifiesto esos pros y esos contras, ¿no? No voy a descubrir nada nuevo, pero hay más aspectos positivos que aspectos negativos, ¿no? Por empezar por lo negativo, bueno, o regular, tampoco negativo. En lo regular tenemos que, a mi entender, nos falta todavía recursos económicos y recursos humanos en el consorcio de la Vía Verde de la Subbética. Es decir, el consorcio de la Vía Verde de la Subbética no tiene personal técnico, salvo unas pequeñas horas que el secretario de la Mancomunidad trabaja también en el consorcio, y excepto eso no hay personal asignado. Y el recurso económico, todo el presupuesto depende de las cuotas de los municipios, diputación y mancomunidad que dan ahí. No hay más cuotas de otro tipo de subvenciones o cuotas de empresarios y tal. Y recursos técnicos, afortunadamente sigue funcionando y no va mal. O sea, estamos hablando de una Vía Verde de las más importantes de España y quizás la segunda más importante de Andalucía, porque tenemos el personal de la Mancomunidad que, bueno, que colabora, que trabaja, que se lo cree y apuesta, y luego el personal técnico y político de los distintos municipios. Pero creo que ese es un problema. Y luego el mantenimiento no es un mantenimiento permanente, es un mantenimiento que depende de políticas activas de empleo, es decir, de un Profea, un PFEA, de un taller de empleo, de una escuela taller. Entonces no hay un personal de mantenimiento como existe en otras vías dedicado exclusivamente a al día a día, ¿no? Bueno, como hemos dicho, tenemos una Vía Verde porque antes había un ferrocarril del aceite, ¿eh? Vamos a remontarnos hace 120 años,
cuando se crea este ferrocarril. Y bueno, vamos a ahondar un poquito en la historia, además una historia bastante sentimental, porque el ferrocarril, quieras que no, es muy emotivo, tiene un regusto, y bueno, para los que vivimos, aunque poco tiempo, el paso de los trenes por aquí, por nuestra localidad, bueno, pues todavía recordamos aquello con una cierta añoranza, ¿no? ¿Por qué se crea una vía del ferrocarril en la Subbética o enlazando hasta Jaén o hasta Linares? Pues hay que remontarse mucho antes de los 120 años, mucho antes. La verdad que es muy curioso. Nosotros tenemos una línea ferroviaria gracias a Jaén. Jaén a mediados del siglo XIX, pues es una ciudad que quiere salir al exterior, de las pocas capitales de Andalucía que no tienen salida al exterior ni por ferrocarril ni por puerto. Entonces ellos quieren salir. En 1852 ya empieza a haber debate y solicitudes para tener un tren en Jaén. De ahí va, porque esto es muy largo de explicar, entonces voy a recortar, surgen diferentes trámites burocráticos hasta que en el año 73, bueno, en el año 70 sale una ley que dice Jaén, Granada. En el año 70 del siglo XIX. 1870, correcto. Y luego ya en el 1873 se cambia el proyecto y es Jaén hacia Puente Genil. Y en el 77 pues hay en aquella época un emprendedor, un empresario que fue listo, muy listo. Era el señor Jorge Loring, el marqués de la Casa Loring, que él tenía fundaciones en el puerto de Málaga. Y él sacaba el plomo de Linares y carbón de Belme a través de línea ferroviaria. De Linares sacaba por una línea ferroviaria que no era la suya, que era de la compañía MZA, entonces tenía que pagar un canon hacia Córdoba. En Córdoba ya enlazaba con una línea ferroviaria suya que venía desde Belme. Entonces, como él vio ya que Jaén lo estaba pidiendo, pues dijo, y que la idea era comunicar con un puerto, dijo, esta es la mía. Entonces él propuso... le cogía más cerca incluso que pasando por Córdoba. Claro, y no pagaba el canon de una línea ferroviaria que no era la suya. Entonces construyó Linares hasta Puente Genil, en Puente Genil enlazó con Córdoba-Málaga. Pero el origen de esta línea no era el tren del aceite, no era el aceite, era plomo. Era sacar el plomo de Linares por una línea propia hacia su fundación. Pero luego, claro, naturalmente el tren sirve para todo y se utiliza también y se aprovecha para sacar los excedentes de aceite de la zona. Recientemente, en investigaciones que hemos hecho sobre el archivo de Pallarés, bueno, debatíamos sobre por qué Luis Pallarés del Só, Fernando Pallarés Besora, eligen Cabra como destino para montar su fábrica de aceite, la fábrica de aceite, una de las fábricas de aceite más grandes del mundo según la Enciclopedia de Andalucía en los años 40. Y bueno, entendíamos que quizás una de las causas que llevaron a la familia Pallarés a afincarse en Cabra y no en otro sitio es porque Cabra tenía una estación del ferrocarril, con lo que les facilitaba su salida precisamente hacia el puerto de Málaga, que era uno de los puertos donde ellos embarcaban, o el puerto principal donde ellos embarcaban su aceite. O sea, no se crea para el aceite, pero luego sí se utiliza muchísimo para el aceite, y de hecho hasta el final se sigue utilizando para el aceite cuando quizás el plomo ya tenía menos importancia en pero no solo el aceite, eso fue la clave y su importancia viene, ahí le da su nombre al tren, ¿no? Pero aquí había vinos, había aceite, había harinas, había canteras, piedra, ganado. Bueno, de hecho, toros a Cabra han venido, para la Plaza de Toros han venido en tren, ¿no? Y viajeros, por supuesto. ¿Por qué se clausura la Vía Verde? ¿Por qué mejor dicho, el ferrocarril? ¿En qué momento se cierra y por qué? ¿Qué causas aduce el gobierno entonces de la nación para cerrar aquella línea férrea? Pues casi muy parecida a la situación que estamos ahora. ¿Crisis? Sí. Y luego yo creo que la gente, los televidentes lo van a entender, o voy a intentar explicarlo. Bueno, empieza a haber un aumento de coches, de carretera, ya hay una competencia evidentemente con el transporte de carretera. Esa es una situación. Salimos de una guerra civil, esa es otra situación. Y entonces en aquella época de la dictadura pues se solicita un préstamo para recuperar el país al Banco Mundial. Entonces el Banco Mundial manda a sus técnicos, a esos hombres de negro que actualmente no vienen por ahora, ¿no? Entonces ellos hicieron un informe en el año 62 y bueno, entre las cosas que le dicen al gobierno de la época es que si ustedes quieren dinero nuestro, pues tienen que quitar cosas. Y entre esas cosas, las líneas ferroviarias, muchas de ellas estaban deterioradas porque no se había hecho un buen mantenimiento.
Entonces, una renovación, entonces pues se empieza a eliminar vías ferroviarias y bueno, pues ya hay una decadencia. Desde el año 1977 ya el mercancía no pasa por esta línea, sí viajeros, pero poco. Total, que ahí viene el declive y se van cerrando líneas ferroviarias. Y a la última fase fuerte de cierre, de clausura de líneas ferroviarias fue en el 30 de septiembre de 1984, el gobierno decide que hay que cerrar a 31 de diciembre de 1984, pasaría el último tren en muchas líneas ferroviarias a nivel nacional y a la nuestra nos afectó, aunque nosotros cerramos antes. Los tan temidos y manidos recortes. Pablo, dinos qué valores resaltables tiene nuestra vía verde, monumentales, lo más destacado de nuestras vías. Aquí hay cosas muy importantes. Ya dije antes que hay más aspectos positivos que negativos. Tenemos una vía verde que son 58 kilómetros, propiamente la vía verde de la Subbética, pero que en el global de la red, como he dicho antes, línea ferroviaria, estamos hablando de unos 129 kilómetros. Esos son muchos kilómetros. Para potencial de cicloturismo. Luego tenemos el paisaje, espacio natural protegido, una laguna, un geoparque, un parque natural. Las localidades están súper cercanas, tenemos servicios en las estaciones, etcétera, etcétera. Tenemos 10 viaductos muy importantes, de los cuales uno de ellos es el primero que se construyó por la compañía andaluza en España de acero, hecho por discípulos de Eiffel, ¿no? Hecho en Francia, ¿no? Por Didier Carlier, y se inauguró en 1891 y ese viaducto es de Cabra, y no se conoce y no se publicita y es un patrimonio muy importante. Tenemos las locomotoras, tenemos los vagones en la estación de Luque, en la estación de Cabra, tenemos centro de visitantes, tenemos muchos valores que hay que explotar. Todo un patrimonio. Vamos a explicar un poquito a nuestros televidentes cómo funciona la vía verde. ¿Qué mecanismos ahora mismo o qué entes ahora mismo se encargan del mantenimiento, de la conservación, de la financiación, de todo lo que es necesario para que la vía verde esté... Una vía verde, para que funcione, o sea, lo primero que te exigen un órgano gestor detrás de ello. Hay distintos, hay concejalías, diputaciones, fundaciones. Aquí tenemos el consorcio. Nosotros tenemos un consorcio, se llama, en principio el origen era la Mancomunidad de la Subbética, luego después se reconvirtió en el 2007 al consorcio de la vía verde de la Subbética. ¿Quién forma parte del consorcio? Forma parte la Diputación Provincial de Córdoba, la Mancomunidad de la Subbética y luego los 5 municipios por los que pasa la vía verde. Este consorcio es el que se encarga del mantenimiento, limpieza, sí, conservación, promoción, etcétera, etcétera. Eso según su estatuto, así es. Sí. Y luego después los municipios en su término municipal pues hacen actuaciones, ¿no? Y el GDR de la Subbética también, aunque no tiene competencias directas, pero en su línea de actuaciones también colabora. La vía verde de la Subbética fue algo tomado y hecho suyo por los ciudadanos, no solamente de Cabra, sino de Doña Mencía, de Lucena. Eso lo vemos cualquier tarde, cualquiera que salga a pasear por la vía verde ve cómo está llena de paisanos, de gente que sale a pasear, tanto andando en bicicleta o a caballo. Pero verdaderamente la vía verde, que en su origen se planteó como un reclamo turístico, está sirviendo, la vía verde de la Subbética está sirviendo como un acicate para atraer gente de fuera, foráneos. Los nuestros sabemos que lo utilizan, porque lo vemos todos los días. ¿Pero vienen verdaderamente turistas al reclamo de la vía verde? Las conclusiones que salen en la tesis doctoral es que la vía verde en Andalucía, en su conjunto, ahora mismo funcionan más como instalaciones deportivas, por tanto instalaciones más locales, que como instalaciones turísticas. Pero luego dentro del conjunto de Andalucía hay ejemplos en las que el potencial del visitante aumenta. Dentro del visitante hay que diferenciar los turistas, que son los que duermen en la localidad, y los excursionistas, que son los que van y si pueden y no duermen, ¿no? Nosotros tenemos en Andalucía muchos excursionistas, bueno, fundamentalmente son locales, ¿no? Pero dentro de los visitantes excursionistas nos falta conseguir turistas. Y en concreto la vía verde de la Subbética, a lo que tú me preguntas, aún sigue siendo local. Pero claro, es que tenemos una población muy importante, entonces es muy difícil competir con los turistas. Pero progresivamente se van viendo incorporando a esta vía verde turistas. Sí. Y bueno, desde tu punto de vista como técnico, ¿qué habría que hacer para transformar o para ir consiguiendo que cada vez sea más un recurso turístico, más que deportivo, o a la vez que deportivo, mejor dicho? Bueno, pues hay pinceladas importantes que se están haciendo, pero se puede todo mejorar y entiendo varias cosas. Una promoción específica de la vía verde, se están haciendo cosas. Los centros de interpretación, los centros de visitantes, que hay distintos en la vía verde, el inglés,
folletos en inglés, la carta de los restaurantes en inglés. No, todas estas cosas no están hechas. Los paneles de estos museos en inglés, o sea, otra lengua, hay que darle esa historia. Y luego hay que saber que quien deja dinero son los cicloturistas, no los senderistas en una vía verde. Esto está perfectamente claro. Entonces hay que hacer una gran promoción dirigida sobre todo hacia el mundo del cicloturismo y hacia el mundo del autocaravanismo, que también está empezando a acercarse a la vía verde, ¿no? Y bueno, sobre todo creérselo, ¿no? Es un concepto muy importante. Eso es lo más importante, que nosotros mismos no lo creamos y así conseguiremos que se lo crean los demás. No tenemos tiempo para más. Damos gracias a Pablo Luque por su presencia, por su valiosa aportación esta noche en nuestro programa, y a ustedes les emplazamos para la próxima semana para un nuevo programa desde aquí, desde el Museo del Aceite. Muchas gracias. Bueno, y antes de finalizar nuestro programa, nos llega una nota de prensa de AECA, de la Asociación de Empresarios de Cabra, en la que nos habla de la visita que el pasado día 21 de octubre realizó a Cabra, a petición de esta Asociación de Empresarios. Ha realizado una visita al Centro Comercial Abierto de Cabra varios técnicos de la Delegación de Comercio de la Junta de Andalucía en Córdoba. La visita al Ayuntamiento y recepción por el alcalde y la delegada concejal de Comercio, y la visita a la sede de AECA, así como la visita a las calles centrales de Cabra, que componen el Centro Comercial Abierto de la localidad, ha sido dentro del plan de trabajo llevado a cabo por don Crescencio Peña y por don Rafael Pinilla, representantes de la Delegación de Comercio en Córdoba de la Junta de Andalucía. AECA, a tenor de los malos resultados del comercio minorista arrojados en los últimos 5 años, ha decidido actuar y tomar medidas para intentar atajar estas cifras. Por ello, ha solicitado dicha visita, una visita in situ, a la consejera de Turismo, Comercio y Deporte para revitalizar el centro comercial abierto. Desde AECA, esta visita supone el comienzo de una campaña de dinamización del comercio local que, a través de la campaña de Navidad, de forma especializada, va a llevar a cabo en los próximos meses del año. Como les digo, una nota de prensa que nos facilita AECA. Y por nuestra parte, nada más. Finaliza nuestro programa y les emplazamos para la próxima semana un nuevo programa aquí, en el Museo del Aceite. Museo del Aceite.